Rescate en el salón abandonado. Una conmovedora historia de pérdida y rendición. Hasta hace unos meses, mi vida seguía un patrón predecible. Me levantaba al amanecer, me ponía el uniforme que había portado con orgullo durante más de una década y me dirigía a la base, donde cumplía con mis deberes como teniente en las Fuerzas Armadas. Mis días estaban llenos de entrenamientos rigurosos, misiones tácticas y discusiones estratégicas con mis compañeros de armas. Pero, a pesar de la naturaleza intensa de mi trabajo, siempre encontraba consuelo con la estructura y la disciplina que me proporcionaba. Al regresar a casa, siempre era el momento culminante de mi día. Atravesaba la puerta y era recibido por la risa cristalina de mi hija Sofía, que con sus 5 años era la personificación de la alegría y la inocencia. Sus abrazos eran el remedio perfecto para aliviar cualquier estrés que hubiera acumulado. No importaba cuán duros fueran los desafíos en el campo, saber que ella esperaba en casa me daba la fuerza para seguir adelante. Los fines de semana, cuando me concedían algo de tiempo libre, los dedicábamos a nuestras pequeñas aventuras. Ya fuera un día en el parque, una tarde de películas en el sofá o simplemente cocinar juntos, esos momentos se convirtieron en nuestros tesoros más preciados. Sin embargo, el destino, con su capacidad de cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, tenía otros planes para nosotros. Una tarde, mientras estaba de servicio, una sombra se cernió sobre mi vida. Un enemigo que no llevaba uniforme ni portaba armas, sino que se escondía en las sombras, acechando en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Y así, de la rutina y la comodidad, fui lanzado a una espiral de terror que desafiaría todo lo que sabía sobre el miedo, el valor y la desesperación. Un terror que no venía de las balas o las explosiones, sino del corazón mismo, donde residen los miedos más profundos de un padre. Era una de esas tardes en las que el cielo se tiñe de un gris plomizo y el ambiente parece presagiar tormenta. Las cortinas de la sala se agitaban levemente con la brisa que se filtraba por la ventana entreabierta, llevando consigo el aroma húmedo y terroso que precede a la lluvia. Había dejado mi teléfono en la mesa del comedor mientras me preparaba una taza de café, intentando encontrar un poco de consuelo en su calidez. La vibración del teléfono me sacó de mis pensamientos. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que podría ser un mensaje del trabajo o quizás alguna notificación sin importancia. Pero el insistente zumbido, acompañado de un tono desesperado, hizo que me acercara rápidamente. La imagen de Sofía iluminaba la pantalla. Una foto que había tomado hace unas semanas en uno de nuestros días en el parque. Su sonrisa radiante, esos ojos brillantes llenos de promesas y sueños, contrastaban fuertemente con el pánico que comenzaba a asentarse en mi estómago. Deslicé el dedo para atender, y antes de que pudiera decir una palabra, una voz distorsionada, casi sobrenatural, llenó el espacio. No era un tono familiar ni amigable, sino uno que llevaba consigo la fría promesa de maldad y oscuridad. Cada palabra pronunciada parecía tener el peso de un bloque de plomo, y sentí como si una mano invisible me apretara el pecho, haciendo difícil el respirar. «Tenemos a tu hija, Alex», murmuró con veneno y triunfo. Las imágenes aparecieron una tras otra, como una macabra secuencia cinematográfica, y cada una parecía ser más desgarradora que la anterior. Sofía, con sus ojos llenos de lágrimas, estaba atada a una silla en un lugar que no reconocía. El contraste entre su rostro angelical y la cruel realidad de su situación se me clavó en el corazón como un cuchillo ardiente. La habitación donde estaba parecía fría y desolada, con paredes de concreto desnudo y una única bombilla colgando del techo, que proyectaba sombras inquietantes. La ropa de Sofía estaba rasgada y sucia, y las marcas en sus muñecas indicaban que había intentado liberarse. Aunque su boca estaba tapada con cinta, su mirada gritaba en silencio, buscando desesperadamente una salida, una esperanza. Mis manos temblaban al sostener el teléfono, y el mundo a mi alrededor comenzó a girar.
El peso de mi uniforme, que durante años había sido un escudo protector y un símbolo de mi compromiso y fortaleza, de repente se sintió como una carga insostenible. El distintivo y las medallas que alguna vez me habían llenado de orgullo, ahora parecían insignificantes y vacías. Caí de rodillas, el duro suelo frío contra mis palmas, pero no sentía nada más que el aplastante peso del miedo y la impotencia. Las voces de mis compañeros, las enseñanzas de mis superiores, los recuerdos de misiones exitosas, todo se desvaneció. En ese momento, todos los años de entrenamiento y servicio no significaban nada. No era el teniente respetado ni el soldado valiente. Era simplemente un padre roto, desesperado por salvar a su hija de una pesadilla que parecía no tener fin. Los días siguientes fueron un desgarrador juego del gato y el ratón. El tiempo nunca había sido tan cruel. Cada minuto que pasaba sentía que eran horas, y cada hora se sentía como un día interminable. El cuartel se convirtió en mi hogar, y la sala de estrategia en mi refugio. Mapas se extendían sobre la mesa, llenos de marcas y anotaciones, representando las zonas que ya habíamos peinado en busca de cualquier señal de Sofía. Mis compañeros, hombres y mujeres con quienes había compartido momentos de vida o muerte en el campo de batalla, ahora se unían en esta nueva misión, movidos no solo por el deber, sino por el vínculo fraterno que nos unía. Habíamos sido entrenados para enfrentar cualquier adversidad, pero enfrentar la posibilidad de no encontrar a Sofía era una batalla que ninguno estaba preparado para librar. Las llamadas anónimas con pistas falsas se volvieron una constante. Las primeras veces saltábamos en nuestros vehículos y acudíamos con esperanza, pensando que sería el fin de la pesadilla. Pero tras llegar y no encontrar nada o ser emboscados, la desesperación crecía. Se sentía como si alguien se estuviera divirtiendo a nuestra costa, disfrutando de cada lágrima derramada, de cada grito de frustración. Las noches eran aún peores. A pesar del cansancio, el sueño era un lujo que no podía permitirme. Las pocas veces que lograba cerrar los ojos, las imágenes de Sofía, atada y asustada, volvían a mí, y me despertaba con un sudor frío, el corazón palpitando con furia y terror. El apoyo moral de mis compañeros fue invaluable. Muchos se turnaban para estar a mi lado, ofreciéndome palabras de consuelo o simplemente compartiendo el silencio. Pero, a pesar de su presencia y solidaridad, me sentía atrapado en un vacío, donde solo resonaban los ecos de mis propios temores y dudas. La esperanza es un fuego frágil, y aunque intentábamos mantenerla viva, con cada pista que resultaba ser un callejón sin salida, la llama se debilitaba un poco más. Por mucho que intentáramos protegernos, el desánimo se infiltraba en nuestros corazones, tiñendo cada día de una sombra más oscura y profunda. Fui dejado en una oscuridad sin consuelo, hasta que, una noche, mi teléfono sonó nuevamente. Tembloroso, contesté, esperando oír de nuevo esa voz maquiavélica. Pero esta vez fue diferente. Eres un buen padre, Alex. Una voz suave y llena de compasión susurró desde el otro extremo. ¿Quién eres? Tartamudeé, las lágrimas nublando mi visión. Una amiga, respondió, y una serie de coordenadas se deslizó en mi pantalla. Sin dudarlo, me armé y me dirigí hacia el lugar indicado, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, cuyo interior era tan oscuro como mi desesperación. La estructura que tenía delante parecía haber sido abandonada hace décadas. Las paredes, alguna vez blancas, estaban manchadas y descoloridas por el paso del tiempo y el descuido. Las ventanas, cuyos cristales estaban rotos o ausentes, dejaban entrar la tenue luz de la luna, proyectando sombras erráticas que danzaban con el vaivén de los árboles exteriores. Mis manos estaban pegajosas debido al sudor, y podía sentir el palpitar acelerado de mi corazón contra mi pecho, como si intentara escapar de su prisión de carne y hueso. La linterna que llevaba en la mano emitía un haz tembloroso, que revelaba pasillos oscuros, puertas entreabiertas y rincones oscuros que se resistían a ser iluminados.
A medida que avanzaba, el polvo y el olor a humedad se volvían más intensos. Cada vez que el haz de luz de la linterna cruzaba una sala vacía, mi mente jugaba trucos, haciéndome imaginar siluetas y movimientos que no estaban allí. Sin embargo, lo que más me atormentaba era el silencio. Ese silencio que parecía absorber cada sonido, dejando solo el eco de mis propios pasos y el agudo zumbido de la adrenalina en mis oídos. De repente, un crujido proveniente de uno de los pasillos laterales me detuvo en seco. Apagué la linterna instintivamente, pegando mi espalda contra la fría pared y esperando, escuchando. ¿Había alguien más allí o era solo el edificio asentándose en su abandono? Respiré profundamente, tratando de calmarme. Sofía, susurré para mí mismo, recordando la razón de mi presencia en ese lugar olvidado. Esa única palabra fue suficiente para avivar la determinación en mi interior, obligándome a seguir adelante, a pesar del miedo que amenazaba con paralizarme. Con pasos cautelosos, continué explorando, decidido a encontrar alguna pista. Cualquier señal de que mi hija había estado allí. Sin embargo, con cada sala vacía y cada pasillo desolado, la desesperación se intensificaba y la línea entre la realidad y la paranoia comenzaba a desvanecerse. Encontré una puerta entreabierta de la cual se filtraba un débil haz de luz. Con el corazón palpitando en mi garganta, la empujé suavemente. Allí estaba Sofía. Sus ojos hinchados por el llanto se iluminaron al verme. A su lado, una mujer enmascarada, sus ojos reflejando una mezcla de firmeza y dulzura. Me miró y asintió levemente antes de desaparecer en las sombras. Mi corazón se detuvo por un instante. La sala en la que encontré a Sofía parecía haber sido un antiguo salón de baile, con un piso de mármol desgastado y espejos empañados que reflejaban la escena como si fuera un recuerdo lejano. Las enormes cortinas carmesíes, que alguna vez debieron haber sido majestuosas, ahora colgaban rotas y descoloridas, añadiendo una atmósfera etérea al lugar. Sofía estaba atada a una silla en el centro de la sala. Al verme, un sollozo de alivio escapó de sus labios, y su mirada, aunque marcada por el miedo y el cansancio, brillaba con esperanza. Antes de que pudiera dar un paso hacia ella, la mujer enmascarada se puso de pie, bloqueando mi camino. La máscara que llevaba era de porcelana, pintada con intrincados patrones que recordaban a las máscaras de los bailes venecianos. Sus ojos, sin embargo, eran sorprendentemente humanos, y en ellos podía ver una lucha interna, como si estuviera en conflicto consigo misma. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sacó una pequeña navaja y cortó las cuerdas que ataban a Sofía. Mi hija corrió hacia mí, y la abracé con una fuerza que nunca antes había sentido, sintiendo su corazón latir contra el mío, una melodía reconfortante en medio del caos. La mujer enmascarada nos observó por un momento, y pude jurar que vi una lágrima deslizándose por su mejilla detrás de la máscara. Sin decir una palabra, asintió en mi dirección, un gesto que parecía transmitir tanto arrepentimiento como comprensión. Y antes de que pudiera preguntarle quién era o por qué había hecho lo que hizo, se dio media vuelta y desapareció en el laberinto de sombras que se extendía más allá de la sala. Sofía y yo nos quedamos en silencio, intentando procesar lo que acababa de suceder. Pero en ese momento, no importaba. Lo único que importaba era que estábamos juntos de nuevo, y que el capítulo más oscuro de nuestras vidas finalmente había llegado a su fin. Mis brazos se envolvieron alrededor de mi hija, su llanto mezclándose con el mío en una sinfonía de alivio y amor. La pesadilla había terminado, pero las preguntas nunca cesarían. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué nos ayudó? Misterios del sanatorio. Una noche de terror en una misión militar. Desde que me enrolé en el ejército, había oído rumores en voz baja en los oscuros rincones de los bares militares, sobre una misión que parecía más una leyenda urbana que realidad. Los veteranos hablaban de ella en tonos temerosos, pasando historias de horror de generación en generación.
cada una más escalofriante que la anterior. A menudo se susurraba sobre hombres que habían mencionado la operación en público y habían desaparecido misteriosamente, o que habían sido relegados a tareas menores como castigo. El solo hecho de que se tratara de una operación tan clandestina creaba un aura de misterio y temor a su alrededor. Sin embargo, en mi mente estas historias eran solo eso, historias. A pesar de haber vivido numerosas operaciones de alto riesgo y enfrentado peligros inimaginables en el campo de batalla, consideraba estos rumores como simples leyendas para asustar a los novatos o historias que los veteranos contaban para impresionar a los más jóvenes. Por eso, la sorpresa fue aún mayor cuando, una fría mañana de invierno, un oficial de alto rango se me acercó con una carta sellada. Al abrirla, encontré una única frase que me heló la sangre. Has sido seleccionado para la operación Nocturno. En ese momento, todas las risas y burlas hacia las historias de antaño desaparecieron, siendo reemplazadas por un sentimiento de incredulidad y temor. Yo, un simple soldado raso, había sido elegido para la misión de la que todos hablaban, pero nadie sabía realmente nada. Una madrugada me despertaron con órdenes de alistarme para una operación. La base estaba envuelta en una densa niebla y una atmósfera de tensión flotaba en el aire. Un jeep negro me esperaba y rápidamente me llevaron a una zona aislada del campamento, donde un grupo selecto de soldados ya estaba preparado. El comandante Torres, un hombre temido y respetado, nos informó de nuestra misión: infiltrarnos en un antiguo sanatorio abandonado en las montañas. Supuestamente, el lugar había sido usado para experimentos secretos durante la Segunda Guerra Mundial y, según la inteligencia, el enemigo había reactivado estas instalaciones. La marcha hacia el sanatorio fue silenciosa y tensa. El edificio, cuando finalmente lo avistamos, emergía entre la niebla como un fantasma del pasado, sus grandes muros desgastados por el tiempo y la vegetación. Ingresamos cautelosamente. El silencio era opresivo. El eco de nuestros pasos se amplificaba en los largos pasillos oscuros. Mientras avanzábamos, comenzaron a notarse señales perturbadoras. Jaulas con restos óseos, salas quirúrgicas con viejos instrumentos manchados y, lo más inquietante, fotos en las paredes de soldados con sus ojos arrancados. Súbitamente, el cabo Martínez, que avanzaba delante de mí, se congeló. Delante de nosotros, en un pasillo iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota, había una figura vestida con un viejo uniforme militar. Pero su rostro no tenía ojos, solo cavidades oscuras. Emitió un gemido escalofriante y comenzó a acercarse lentamente. Mi corazón se detuvo por un instante, esperando a ver si lo que mis ojos percibían era una ilusión. Pero no, la realidad se cernía frente a nosotros. El cabo Martínez, normalmente un hombre valiente y de reacciones rápidas, parecía paralizado por el terror. Su piel, generalmente bronceada, había adquirido un tono pálido y sus ojos, desorbitados, estaban fijos en la entidad que se acercaba. La luz de la luna, a pesar de su tenue resplandor, reveló con claridad los detalles de la figura. Su uniforme, aunque desgastado y manchado, todavía portaba las insignias de un rango superior. Sus botas, que arrastraba al caminar, dejaban un rastro polvoriento en el piso. Pero lo que más impactaba, sin duda, era su rostro. Las cavidades donde deberían haber estado sus ojos parecían pozos interminables, como si hubieran visto horrores inimaginables. Lo que siguió fue un gemido, un sonido que no parecía humano. Era la mezcla entre un lamento y el grito de alguien atrapado en una eternidad de sufrimiento. El sonido retumbó por los pasillos del sanatorio, haciéndome sentir una sensación gélida recorriendo mi espina dorsal. A nuestro alrededor, el aire se volvió más denso, como si el mismo edificio contuviera el aliento, esperando ver qué sucedería. El espacio entre nosotros y la figura parecía reducirse rápidamente, mientras que el tiempo parecía detenerse. Martínez, reaccionando, murmuró una oración entre dientes antes de preparar su arma.
y yo, impulsado por su movimiento, hice lo mismo. Sin embargo, en lo profundo de mí, un sentimiento de miedo me decía que nuestras armas no serían de mucha ayuda contra lo que se nos acercaba. Pánico. Eso fue lo que sentí. Disparamos, pero las balas no parecían afectarle. Retrocedimos y más figuras similares comenzaron a salir de las habitaciones. Corrimos, guiados por el instinto de supervivencia, mientras escuchábamos los lamentos y gemidos de esas entidades detrás de nosotros. Llegamos al exterior y el comandante Torres ordenó un bombardeo inmediato sobre el sanatorio. El edificio estalló en llamas y el cielo se tiñó de naranja. El aire frío de la montaña golpeó nuestros rostros mientras salimos corriendo del sanatorio. A pesar del miedo que sentíamos, no pudimos evitar echar una última mirada hacia el edificio. Las siluetas de las figuras que nos habían perseguido se recortaban en las ventanas rotas, observándonos con una quietud perturbadora. El comandante Torres, con su mirada siempre firme y calculadora, parecía más tenso que nunca. Rápidamente sacó un pequeño transmisor de su bolsillo y, tras comunicarse brevemente con la base, nos ordenó alejarnos lo más rápido posible del edificio. Mientras corríamos cuesta abajo, el ruido de aviones militares rompiendo la barrera del sonido retumbó en el aire. En cuestión de segundos, pudimos ver a varias aeronaves sobrevolando el sanatorio y liberando una lluvia de misiles sobre él. El suelo tembló con violencia con cada impacto y enormes llamaradas surgieron del edificio, devorando cada rincón. El cielo, antes cubierto por la niebla y la oscuridad de la noche, ahora estaba iluminado por el fuego voraz que consumía el sanatorio. Las columnas de humo se alzaban hacia el firmamento, tiñendo todo de un naranja intenso, creando un contraste surrealista con la tranquila montaña que lo rodeaba. A lo lejos, entre el estruendo de las explosiones y el crujir de la estructura en llamas, juraría haber escuchado los mismos gemidos y lamentos que nos habían perseguido en el interior. Pero ahora, esos sonidos estaban llenos de furia y desesperación, como si esas almas en pena protestaran por su destrucción final. Nos detuvimos en una distancia segura, observando cómo el pasado oscuro de ese lugar era borrado por el fuego. El comandante Torres, con su rostro iluminado por las llamas, simplemente dijo: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer». Pero a pesar de sus palabras, todos sabíamos que lo que habíamos presenciado esa noche nos perseguiría para siempre. Mientras regresábamos a la base, el comandante nos miró con severidad. «Lo que vieron allí se queda allí. Esta misión nunca sucedió». Has escuchado el vórtice del pánico.